noches o buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todas. Nuevamente, gracias por el tiempo que nos regalan, por la asistencia, porque Derecho a Morir Dignamente agradece de verdad la presencia en cada reunión y en cada encuentro, ya que este es el objetivo y la misión de Derecho a Morir Dignamente, generar estos espacios reflexivos, estos espacios para replantearnos nuevas maneras de vivir y de afrontar la vida y la muerte, porque pues ambas son caras de la misma moneda. Y si bien es cierto, pues que muchas veces nos convocamos aquí a hablar de la muerte, pero es que hablar de la muerte es también hablar de la vida, porque si yo vivo con intensidad, yo puedo llegar a la muerte de una manera digna y de una manera decorosa, sin que percibamos la muerte como algo catastrófico, dramático, sufrido, como algo que nos pueda generar de pronto angustia, desesperación, lo cual pues hace mucho más difícil el proceso, no solamente de quien muere, sino de quien asume un proceso de duelo. Eh, entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias, gracias. Mi profesión tiene sentido y tiene razón de ser en la medida en que ustedes estén ahí para compartir estas experiencias de este caminante, porque no soy más que eso, un caminante en búsqueda de nuevas experiencias, en búsqueda de nuevos aprendizajes y para compartirlos con ustedes a través de tantas historias, a veces duras, pero también bonitas, que tengo con mis consultantes, quienes en últimas son mis maestros, porque son ellos quienes al abrirme sus corazones, contar sus historias y confiar en que yo pueda ser un acompañante eficiente, eh, gracias a eso, esta profesión que escogí tiene sentido. Entonces, pues vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Margarita Hoyos Núñez, soy psicoterapeuta especializada en procesos de muerte y duelo, pero además de eso, soy terapeuta familiar sistémica desde el concepto de las constelaciones familiares, desde la psicología transpersonal y transgeneracional, y pues trabajo todo lo que tiene que ver con el sentido de vida también, tomado de mi gran maestro también, Víctor Frank, creador de la logoterapia, y de gran maestro de maestros que es Bert Hellinger, quien habla de la terapia sistémica como algo que viene a innovar dentro de tantas corrientes psicológicas antiguas que trataban al individuo solo, independiente. ¿Sí? Las terapias antes eran solo para el individuo. Y entonces a medida que fueron llegando los humanistas, como Carl Rogers, que trabajaba centrado en el cliente, él dejó de llamarlo paciente, porque pues, el paciente es alguien que está enfermo y realmente es un consultante quien viene a compartir su experiencia de vida junto a alguien que también está para escuchar y para alumbrar, llamemos así, ese camino que a veces se torna tan oscuro y tan confuso, eh, que es el terapeuta, que en últimas el terapeuta no es más que una linterna que alumbra esos espacios oscuros que tú no has querido ver, o que has dejado de ver por miedo a mirarlo de frente, por miedo a qué es lo que vas a encontrar ahí en ese lugar, que pues los americanos le llaman basement, nosotros le llamamos el cuarto de San Alejo, ese lugar donde guardamos y guardamos chécheres y cajas y objetos que no miramos y que ahí los vamos guardando, ¿no? Entonces un día decidimos ir a ese cuarto, a ese espacio y rincón emocional nuestro, a ver qué tanto hemos guardado, a ver qué de lo que hemos guardado y lo que seguimos conservando nos es útil o ya definitivamente ya no nos sirve para este presente, y ahí es donde aprendemos a soltar todo aquello que ya no tiene sentido y que ya no es útil para el crecimiento interior que vamos teniendo y para la situación que vivimos. Bueno, pero cuando aparece un duelo, cuando aparece una pérdida significativa, porque pues ustedes lo sabrán que los duelos no son solamente por la muerte de un ser querido,
Eh, si no, Esperanza. Margarita, te quería pedir el favor si hablas más duro, que se oye muy pasito. Ah, por eso pregunté que si me estaban oyendo. Entonces, deja ver. ¿Hablo más duro? Porque es que como mis hijas me regañan y me dicen que yo grito, entonces yo todavía Pues quería aquí hablando pasito para no... va a tocar que grites un poquito porque se oye, se pierde un poco lo que dices, que es muy importante. Bueno, entonces voy a mirar Gracias. a ver si... Se te fue la voz ahora sí. Cerraste el micrófono, mejor dicho. Listo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está, Gracias. ahí sí me escuchan. Sí, Margarita, Bueno, gracias. ok, gracias a ti, Esperanza, por habérmelo hecho notar. Entonces, como les decía, si bien el duelo generalmente está circunscrito a la muerte, la mayoría de las personas eh, pues aducen que el duelo es por muerte, pues el duelo tiene que ver no solamente con la muerte de alguien, sino también con todo aquello que implica una pérdida, algo que es o era significativo para nosotros, ya sea un trabajo, una relación de pareja, la ida de los hijos de la casa, la jubilación, la pérdida de la salud, la pérdida, no sé, de una casa, de un empleo, de un nivel económico, o sea, todo aquello que nosotros sentíamos en un momento dado que nos pertenecía y que ya no está para nosotros y que tiene un significado especial, está considerado como una pérdida y implica necesariamente un duelo. Pero pues hoy vamos a centrarnos y si bien es cierto que las bases teóricas de un proceso de duelo se pueden aplicar a muchas de estas pérdidas que mencioné, eh, hoy vamos a centrarnos básicamente es en el duelo por la muerte de un ser querido, ¿no? Y de cómo podemos ayudar a las personas que están en duelo, ¿sí? Si hay alguien aquí que esté en duelo, es importante también que mire, porque muchas veces cuando estamos en duelo, no sabemos transmitir qué es lo que queremos. Entonces también estamos pretendiendo que los demás adivinen a ver qué es lo que nosotros queremos, porque resulta que es que el duelo, aunque tenga de base unas características generales, el duelo es personal, es único, es intransferible y no hay dos duelos iguales. Entonces uno no puede coger una cartillita y aprenderse los pasos, las fases, las tareas, como antiguamente se dictaban las charlas así, y entonces pretender que esa plantillita yo se la aplique a todo el que esté en duelo, porque resulta que para cada persona la manera de gestionar su duelo, sus emociones, su pérdida, lo que la pérdida significaba dentro de su vida interior es diferente, ¿no? No hay dos duelos, incluso a la misma persona puede haber tenido un duelo y después tener otro duelo y son dos duelos diferentes porque son por distintas personas, distintos vínculos o lazos y distintas etapas de vida. Entonces, hay gente que dice, ay, pero es que ya tú perdiste a fulano, mengano, perencejo. Pues no, eso ya para ti debe ser como tomarse un vasito de agua. No, señor, eso no es así, porque resulta que cada pérdida, cada duelo tiene tanto de lo físico con la persona que se perdió, de la relación con la persona que se perdió, como de las pérdidas secundarias o simbólicas de la persona con la que uno tenía un vínculo, una relación o una, digamos así, conexión afectiva y espiritual. Entonces, ni hay dos duelos iguales, intrapersonal ni interpersonal, o sea, ni de mí hacia mí, ni de mí hacia otra persona. Por lo tanto, hoy lo que vamos es a aprender un poco que pueden ser facilitadores si es que vamos a ayudar a alguien que esté en duelo,
¿Qué puede ser entorpecedor? ¿Cómo podemos ser unas personas que en un momento dado alguien en duelo diga, ay no, que no venga fulanita porque es que me saca la piedra, porque es que cada cosa que dice, mejor dicho, me enfurece, ¿no? O otras que dicen, me encanta que venga fulana porque con ella siento paz, tranquilidad, me siento comprendida, me siento aceptada, me siento respetada, que son las características principales que conviene que tenga una persona que va a ayudar a otra que está en duelo. Entonces, como decía, para quienes están en duelo y están asistiendo a esta charla, también es valioso y importante aprender, porque muchas veces uno ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Entonces, imagínense que si uno ni siquiera sabe lo que quiere, ¿cómo el otro va a adivinar qué es lo que yo quiero o necesito para sentirme apoyada y para sentirme contenida y sostenida en este proceso tan doloroso y también a la vez tan de reconstrucción, porque si bien es cierto que el duelo es algo muy duro, muy denso y muy tenaz, también es la oportunidad de transformarnos, de reinventarnos y de crecer. Entonces vamos a mirar que la charla de hoy se llama acompañar efectivamente un duelo, cómo ayudar a nuestros familiares y amigos a entender nuestro duelo, porque muchas veces quienes estamos en duelo somos los que terminamos educando y enseñándole a las personas que nos quieren ayudar, porque realmente desde la mejor intención, cuando alguien se acerca a una persona en duelo, la persona hace lo que cree que es lo mejor. Entonces, si de pronto esa persona ha vivido un duelo, de pronto de manera inadecuada, o no ha vivido un duelo muy significativo, porque pues yo creo que todos, así digamos que no, hemos tenido pérdidas a lo largo de la vida. Que no nos hemos dado cuenta es otra cosa. No hemos tenido pérdidas. Que les hayamos hecho duelo o no, eso también es otra cosa que a veces uno va por la vida como en automático y no se está dando cuenta que, por ejemplo, cambiar de ciudad, perder un empleo o darse cuenta que la relación que yo tenía idealizada no es la que yo creía y que esa pareja con la que yo estoy no es la persona, el hombre o la mujer que yo creía, eso implica un duelo. Pero entonces vamos en automático por la vida, haciéndonos los pendejos y haciéndonos los locos con las cosas que nos suceden y dejamos de asumir, de afrontar, de asimilar y de tomar decisiones. Porque en el duelo se toman decisiones, hay elecciones. Entonces, el duelo no es un proceso pasivo en el que yo me siento a esperar a que, como dice el dicho, el tiempo todo lo cura, el tiempo no cura nada. El tiempo es el espacio que transcurre mientras yo actúo, mientras yo elijo qué voy a hacer con mis sentimientos, con mis emociones y con todo lo que me está pasando, porque eso es como un tsunami que entra y desbarajusta todo y las tejas salen volando y las puertas se caen y los vidrios se rompen. Entonces, después de que ese tsunami pasa por mi casa, yo me detengo y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me quedó de mi casa? ¿Y cómo me voy a reconstruir? Porque pues yo no me puedo sentarme en una silla esperando a ver si el vecino viene y me recoge los muebles que están tirados en el piso o me arregla los vidrios. Seguramente va a haber alguien que me apoye y me acompañe, pero en definitiva, el responsable, la responsable de ese proceso de duelo soy yo. La ausencia de un ser querido, pues obviamente deja un vacío terrible. Y es un vacío que se siente en el cuerpo y que se siente en el alma y que se siente en la respiración y que se siente en los espacios físicos y que se siente en todas partes. Y pues ese vacío, esa ausencia duele. Y duele en el cuerpo y duele al respirar y duele al levantarnos. Entonces, como es un proceso además que no puede ser medido ni puede ser evaluado, porque la fiebre nos podemos poner un termómetro y podemos saber si tenemos temperatura baja o alta. Pero en el dolor no hay un dolorómetro. Entonces, pues como no hay un dolorómetro, solo nosotros sabemos cómo nos duele. Y el peor error que podemos cometer y que pueden cometer las personas que intentan ayudar es tratar de medir el dolor y tratar de comparar el dolor e insistir en que tranquila, que más se perdió en el diluvio.
frases de cajón que solemos decir los colombianos. Un clavo sacó otro clavo y más se perdió en el diluvio y tienes que ser fuerte y etcétera, etcétera. Un listado de frases que ahorita los vamos a revisar, a los que ustedes me aporten. Vamos, para poder entender qué le ocurre a una persona en duelo y por qué se comporta o reacciona de determinada manera, y de esta manera, porque si yo entiendo cómo es que la persona está viviendo ese duelo, tanto desde su cerebro reptiliano hasta su neocortes, entonces yo voy a poder entender sus reacciones, sus comportamientos, ¿no? Y sus actitudes, y yo voy a respetar eso sin insistir en presionar y hacer que esa persona haga lo que yo creo que debería hacer para estar mejor. Porque ese es el gran problema del que ayuda. El que ayuda cree que se las sabe todas. Cree que tiene los consejos, ¿no? Así como si tuviera pues un manojo de naipes y entonces yo, tu salvador, voy a llegar a tu vida a decirte cómo vas a vivir tu dolor. Ni siquiera nosotros como terapeutas. Es lo primero que uno como terapeuta aprende y entiende, que el duelo la persona va llevando la pauta y que nosotros somos esa persona que le damos el brazo, así como cuando un ciego empieza a caminar, entonces nosotros le ofrecemos este brazo para que él se agarre y vaya caminando a su ritmo, no al de nosotros, ¿no? Y vaya decidiendo por dónde quiere caminar. Más adelante ese ciego puede volver a ver, que es cuando, después de estar en ese túnel, inmersos en ese dolor infinito, ¿no? Que no es el sufrimiento, sino el dolor, la tristeza natural, porque el sufrimiento es opcional, porque corresponde a un duelo malsano, llamémoslo así, o desadaptativo. En algún momento abriremos los ojos y le agradeceremos a esa persona que nos acompañó, porque ya estaremos listos para continuar ese camino con las herramientas y con los factores resilientes que habremos desarrollado mientras caminábamos a topa y a tolondra como ciegos, sin saber qué era lo que sentíamos, cómo sentíamos, porque muchas veces sentimos tantas cosas que en un momento dado lo más difícil es identificar qué estoy sintiendo y por lo tanto mucho más difícil saber de qué manera me voy a comportar o reaccionar, porque si no tengo claro, si no he podido identificar qué siento y dónde lo siento, pues mucho menos voy a poder gestionar la emoción y a mí se me va a disparar esto y voy a reaccionar de maneras que muy probablemente asusten a quienes nos rodean. Entonces, lo que vemos es que cuando alguien se acerca a ayudar, en primer lugar, tiene que ser consciente si de verdad cree que puede ayudar. Y si no sabe que no se arrime. Porque si usted entra en pánico y en angustia ante una persona que está llorando, que dice que se quiere morir, que muchas veces se coge contra las paredes y se golpea, o que se tira en una cama y no recibe comida, y todo eso le genera angustia y pánico porque le recuerda su propia finitud y sus propias angustias, entonces no se acerque. Yo creo que uno, para ser un buen ayudador o para ser una persona que pueda apoyar a alguien en duelo, tiene que estar preparado. Tiene que, por lo menos, entender su propia psiquis y sus propios miedos y sus propias reacciones para poder de alguna manera acercarse de manera amorosa, armoniosa y pacífica a ayudar a esa persona que está en caos. Pero si la persona que yo quiero ayudar está en caos y yo también estoy en caos, pues no estoy haciendo nada. Bueno, entonces, ante el impacto de la noticia, cuando muere un ser querido, porque sea que se trate de una muerte anticipatoria, porque hubo una enfermedad, la persona guardó cama, lo que sea, o porque fue un asesinato, un homicidio, un suicidio, murió por una muerte súbita, inesperada, un infarto, un accidente cerebrovascular, o por un accidente en donde la persona, qué sé yo, se estrelló, se cerró por unas escaleras. Cualquiera que sea el tipo de muerte, ante el impacto de recibir la noticia, pues lo primero que actúa es el cerebro primitivo o cerebro reptil, que en ese nivel también están los animalitos. Entonces, a nivel de cerebro reptiliano, ¿no? La primera reacción, ¿no?, es sobrevivir a la noticia. Entonces, y sobrevivir
al impacto que produce saber que mi ser querido, que lo tenía y que yo creía que nunca lo iba a perder, pues ya no está, y entonces oscilo entre el miedo y la rabia. En ese cerebro primitivo están de base el miedo y la rabia. Si ustedes miran, los animalitos también hacen duelo, pero pues obviamente ellos funcionan a nivel de cerebro reptil, a nivel en donde no hay pensamiento, donde no hay interpretación ni suposición, que lo vamos a ver en los otros cerebros, porque pues el ser humano, a medida que ha ido evolucionando, aunque a veces pareciera que involucionamos, su cerebro se fue conformando en capas hasta lograr al neocórtex, que es el que nos permite hablar, pensar, razonar, suponer y mejorar la vida o jodernos la vida. Porque somos el único ser sobre el planeta que es capaz de joderse a sí mismo la vida, con lo que piensa y con lo que cree. Los animales viven sus duelos, sus pérdidas, desde ese miedo, desde esa rabia. Entonces ustedes por eso ven cuando ustedes, una perrita, que se le murió su perrito y ustedes tratan de quitarle, o un miquito o algo así, tratan de quitarle el bebé muerto, el perrito, o por miedo, o por susto, o por lo que sea, o por rabia, ellos van a tender a morderlos a ustedes, porque ellos no entienden que pues ese bebé ya se murió y que ustedes lo que quieren es ayudarlo. Entonces por eso muchas veces el ayudador tiene que ir con mucha cautela para acercarse a una persona que esté en duelo, porque al comienzo y a veces durante bastante tiempo, esa persona va a estar como esa perrita a la defensiva, ¿no? Con mucho miedo y con mucha rabia. Entonces, dentro de ese cerebro reptil hay varios estados, ¿no? Hay un estado, y entonces aquí lo interesante es que cada uno de nosotros, y cuando finalice esta charla, ustedes piensen cuál es mi forma de reaccionar ante las pérdidas, cuál es mi forma de reaccionar cuando yo tengo un problema o una dificultad o algo inesperado que llega a mi vida, cuál será, porque esa forma viene, digamos, impresa en sus rasgos de personalidad, y por eso ustedes verán que hay gente que ante el duelo pareciera que ni les importara, ¿no? Y pareciera que como que, uy, no, pero qué valor, ¿no? Qué coraje, mire, no llora, hace chistes, ¿no? No, pues o es un berraco o no le importó. Entonces, ahí venimos nosotros juzgando, ¿no? Entonces vamos a mirar que hay varios estados dentro de ese cerebro primitivo que están presentes también en los animalitos, en los que son especialmente mamíferos, ¿no? Está el estado de huida. Entonces, en ese estado de huida, que es lo que llaman shock, ¿sí? Yo evado, evito, hago negación. ¿Ante qué? Ante lo que me duele, y evito qué, recordar y asumir. Entonces son las personas que durante un tiempo, o a veces durante todo su proceso de duelo, están en permanente estado de huida, de evasión, negación. Entonces son personas que no hablan de su ser querido, no expresan las emociones y están ahí como en un limbo. Bueno, hay otro estado. Ahora, uno puede pasar por todos estos estados y uno de ellos ser el que prevalezca, depende de mis características de personalidad, de la forma como aprendí en mi sistema familiar a cómo se debe reaccionar, porque pues según la cultura a ti te van diciendo qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado, si esto es bueno, si esto es malo, porque como somos dicotómicos y entonces estamos acostumbrados a creer que las cosas son buenas y malas, cuando no, las cosas son y punto, y cada quien eh, con, con con sus características, tiene todo el derecho a asumir sus pérdidas y su duelo, siempre y cuando su forma de reaccionar y de vivir el duelo no le haga daño a la misma persona ni a las personas que lo rodean. El segundo estado es un estado de defensa. Entonces yo ataco, agredo, me enfado. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que entran en duelo y están todas agresivas y contestan feo
y están bravas a toda hora, porque pues es su mecanismo de defensa mientras asimila la noticia, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, ay, no, yo no voy por donde fulanita, porque es que uno le dice, ay, mira, lo siento, y yo estoy contigo y te comprendo y no sé qué, y la persona te contesta con 4 piedras, pues primero porque le estás diciendo cosas que a ella no le sirven, y segundo, porque eh, en esa etapa, en esa fase de ataco, me defiendo, estoy defendiéndome precisamente de sentirme vulnerable y de reconocer que que en un momento dado me puedo desbordar y me puedo llenar de sentimientos y tengo miedo, vuelve el miedo, a derrumbarme y a no ser capaz de afrontar pues esta pérdida. El otro estado es me hago el muerto, que es lo que llamamos la fase de shock, anestesia emocional, me congelo, ¿sí? Es la forma instintiva de reaccionar que muchas personas o las tienen las tres o oscilan entre una y otra, van oscilando como en una montaña rusa, o prevalece una de las tres. Entonces, en esta, ustedes se han dado cuenta, hay un animalito que no me acuerdo cómo es que se llama, creo que se llama una chucha o algo así, porque parece como un ratoncito grande, que él va por el bosque y cuando ve que viene un depredador que se lo va a comer, él ¡pum!, se paraliza y se voltea, queda patas arriba y se hace el muerto. Porque él en su instinto de supervivencia y de protección frente al peligro, él sabe que ese animal que se lo va a comer no come mortecino, entonces él finge que está muerto, entonces el tigre o el oso o lo que sea que venga, lo huele, lo mueve, y entonces cree que está muerto, y entonces él sigue su camino y se va. Y el animalito está congelado ahí porque él sabe que es de la única manera, ¿no?, que puede sobrevivir. Entonces hay muchas personas que reaccionan así, se congelan y entonces los ven ustedes en total anestesia emocional, que quiere decir que están como una pared y entonces ustedes les hablan o ellos hablan y están como si no sintieran nada, ¿sí? Eso en psicología lo llamamos, no hay resonancia afectiva, no hay conexión afectiva, la persona está totalmente congelada, totalmente escindida entre la cabeza, el cerebro y el chakra del corazón y el plexo solar, que son los que en últimas nos conectan con las emociones y con los sentimientos. Entonces vamos preguntándonos, ¿cuál es mi forma de reaccionar cuando me dan una noticia inesperada que es fuerte, que me impacta, que me sobrepasa la capacidad de asumir, en donde yo necesito un tiempo para poder digerir y asimilar esa noticia? Luego apareció el cerebro paleolítico, ¿no? Que también corresponde a los animalitos, donde aparece la necesidad de apego y de vínculo, el sentido de pertenencia, el sentirme que soy alguien dentro de una manada, dentro de un grupo, ¿no? Es en ese cerebro donde yo empiezo a adquirir confianza, tanto en la vida como en la gente que me rodea, en la seguridad que me da el mundo, la vida, ¿sí? Y claro, cuando sobreviene la muerte de un ser querido, pues todo esto se resquebraja, aparece la resistencia al cambio y hay un proceso de idealización que es lo que llamamos en psicología cuando la persona entonces dice, el que murió era el mejor, yo ahora no voy a poder vivir sin él, mi vida no tiene sentido, todas esas cosas que decimos, ¿no? Porque sentimos que nuestro mundo se resquebraja, lo que sentíamos seguro ya no lo sentimos tan seguro, la confianza en la vida se pierde, la confianza en lo que me rodea se pierde, porque por ejemplo, si fue un accidente o si fue una enfermedad y entonces yo considero que el médico no hizo lo suficiente o que el señor que iba manejando el carro y lo atropelló, pero ¿por qué lo hizo? Entonces viene en ese apego y ese vínculo se ve roto, se ve resquebrajado y obviamente la persona entra en un estado de pérdida de seguridad en sí mismo y en lo que lo rodea. Entonces aquí aparece el pánico, aparece el insomnio, los trastornos de ansiedad, aparecen una serie de manifestaciones que quien no ha vivido un duelo no entiende. Y le dice, pero bueno, ya,
Ya, yo he tenido gente que llega a consulta y me dice, no, es que en mi casa me dicen que ya, y que ya es tiempo suficiente, que ya debería estar bien, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿y bien? ¿Y qué es bien? ¿Y qué es bien para quién? O sea, ¿qué es estar bien y para quién es estar bien? Y como por qué lo presionan a uno a estar de una determinada manera cuando uno necesita ir asimilando desde cada uno de estos cerebros, desde el más primate hasta el más evolucionado, para poder de alguna manera incorporar la experiencia vivida y adaptarnos a un mundo donde la persona que muere ya no va a estar. Luego aparece el cerebro neolítico, que es el cerebro de las emociones, de las experiencias, de los recuerdos, de la confianza conmigo mismo y con mis recursos, y donde aparece, y es aquí donde viene la ruptura entre los animalitos y nosotros, porque aquí es donde aparece la culpa. Entonces la culpa no existe en los animales, no existe en los otros dos cerebros. La culpa aparece solamente cuando el ser humano es capaz al revisar su historia y sus experiencias, empezar a decir cosas como, si yo hubiera, si yo no hubiera hecho, pero ¿por qué no le dije? ¿Pero por qué no hice? Entonces, hay gente que cuando estamos aquí en el cerebro neolítico empieza, no, pero no te tortures más, pero mira, tú hiciste todo lo que pudiste, pero mira que no sé qué, no, pero igual él descansó porque él ya estaba enfermito y él ya no sé qué, ¿sí? Hombre, pues esta persona necesita pasar por ahí. Hagan de cuenta que ese es un camino, ¿sí? Desde acá, de la glándula pineal hasta el neocórtex, ¿no? El prefrontal, donde están todas las funciones cognitivas de raciocinio y de reinterpretación, que son las que permiten de alguna manera, que si bien es cierto, necesitamos pasar por todos estos cerebros, nos van a permitir transformar y trascender el dolor y la pena. Entonces, en ese cerebro neolítico donde aparece la culpa principalmente, ¿no? Nos corresponde dejar la idealización de lado, creer que mi vida ya no tiene sentido si esa persona ya no está, ¿sí? Vencer las sombras. ¿Cuáles son las sombras de las que hablaba Jung? Las sombras son esas partes ocultas de mí que a veces a mí me avergüenzan, como por ejemplo el miedo, la vergüenza, la rabia, las ganas de matar, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, todas esas emociones que son parte nuestra. Cuando uno pierde un ser querido, uno puede sentir incluso rabia, celos, de por qué a mí, por qué no a esta persona. Ejemplo, iban en un bus y se accidentaron los alumnos de un colegio y murieron unos y otros no. Entonces, para quien perdió a su ser querido que iba en ese bus, pues va a sentir rabia porque va a decir, ¿y por qué murió el mío y por qué no murió el otro? ¿Por qué tenía que morirse mi ser querido? Y entonces sentimos rabia contra el que quedó vivo, contra la familia que no perdió a su ser querido, y todos esos son emociones y sentimientos que corresponden a este cerebro y que son naturales, naturales y que corresponden a nuestra esencia de seres humanos que somos, con emociones, con historia, con experiencias y con recuerdos. Entonces, la tarea que le corresponde a esta parte de nuestra esencia es reinterpretar. ¿Qué quiere decir? Hacer una lectura diferente a la que hemos hecho hasta ahora con respecto a lo ocurrido. Entonces, si por ejemplo yo hice una lectura de que no, es que mi ser querido murió porque resulta que yo le presté el carro y se estrelló. Es que yo no debía haberle prestado el carro, si yo no le hubiera prestado el carro, no se hubiera estrellado. Eso es una lectura que yo hago desde mi culpa. Si yo reinterpreto y digo, ok, me duele, porque reinterpretar no significa que me deje de doler, sino que hago una lectura diferente de decir, hombre, pues sí le presté el carro, pero realmente soy yo culpable por habérselo prestado. ¿Será que yo en algún momento pude intuir que si yo le prestaba ese carro él se iba a estrellar y iba a morir a consecuencia del accidente? ¿Será que por yo haberle dado permiso para ir a esa fiesta iba a entrar alguien con un revólver y iba a disparar? Yo podía intuir, yo soy omnisapiente
y omnipresente y omni. Entonces aquí en esta reinterpretación nos corresponde soltar, soltar, soltar todas aquellas interpretaciones y lecturas subjetivas basadas en la culpa, en los se hubiera o en los debería haber hecho, que son los que en últimas hacen que un duelo finalmente termine siendo un duelo congelado o un duelo cronificado en el que permanezcamos y no avancemos. Esta es una de las grandes dificultades del duelo, llamémoslo así, la culpa que nos enraiza, nos produce un nudo sistémico y nos impide avanzar hacia otras emociones igualmente naturales, igualmente sanas. Ahora, esa culpa hay que vivirla, hay diferentes clases de culpa, hay una culpa que es real, hay una culpa que es subjetiva, hay una culpa que es existencialista y hay otra culpa que es la culpa neurótica de creer que yo debería haber intuido y ser casi un dios para haber prevenido lo que iba a pasar con esa persona. Bueno, y por último tenemos el cerebro prefrontal o neocórtex, el famoso neocórtex, que nos permite pensar, reflexionar, replantear, racionalizar, intelectualizar. Entonces, como vemos, son una serie de herramientas que maneja el neocórtex. Algunas son muy funcionales, otras se convierten en mecanismos de defensa, como la racionalización, la intelectualización, que son esos mecanismos de defensa que no nos permiten conectarnos realmente con nuestras emociones, y es cuando uno ve esas personas que dicen, bueno, pues sí, la vida, la muerte es un ciclo, todos vamos a morir, sí, ya le tocó, le correspondió, entonces todo racional, ¿no? Entonces uno dice, no, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, no. Lo que pasa es que no está conectando con su corazón, no está conectando con sus emociones y entonces está teniendo un duelo totalmente racional que obviamente pueda que le sirva temporalmente, pero que más adelante se verán las consecuencias porque después más adelante todas esas emociones que él reprime a través de la intelectualización y la racionalización van a explotar en algún momento, al igual que una represa, ustedes han visto una represa que contiene un dique, contiene el agua y pues si la fuerza del agua es más fuerte, llamémoslo así, que el dique que está conteniendo, pues ese dique en un momento se rompe y ese agua sale a chorros, ¿no? Hemos visto represas que se han roto a chorros y con una fuerza impredecible que puede derrumbar todo lo que se le cruce. Entonces puede ser que esa persona que racionalizó durante un tiempo, ¿no? Y que la vimos como tan estoica, como tan postecita, como que no, que tan fuerte, esa persona puede reventar, ya sea que le dé alguna enfermedad, ¿no? Porque una emoción no gestionada genera una afección, una enfermedad, o se desborde, que puede incluso terminar en un brote psicótico y en un cuadro esquizoide o un cuadro patológico mental por estar reprimiendo y estar evitando asumir las emociones que están ahí presentes y que forman parte, ¿no? Porque pues somos entes físicos, corpóreos, somos entes emocionales, psíquicos y somos entes espirituales. Entonces, en ese cerebro prefrontal, además de racionalizar, es donde está aquí la perspectiva transpersonal, la percepción de trascendencia, porque somos más que el rol y somos más que aquello que tenemos o que poseemos. Y es ahí donde podemos o anclarnos en la racionalización y no vivir el duelo, o trascender lo racional para poder sentir la pérdida como un cauce. Entonces miramos que el dique que se rompe y que no tiene un cauce y que se desborda y genera estragos por donde va, el cerebro prefrontal permite que ese río siga su cauce a la corriente que le amerita, pero dentro de un cauce, dentro de un orden, para vivir la pérdida de una manera ordenada, amorosa, experiencial, expresiva y sentida.
porque un duelo no se hace desde la cabeza, un duelo se hace desde el sentir. Esto nos ayuda a canalizar, pero el duelo se hace desde el sentir y desde la emoción. Un adecuado y sano acompañamiento que implica, ¿sí? O sea, como cuáles son las características que yo como apoyo o ayudador o facilitador, acompañante, ¿sí? Me corresponde desarrollar para poder ser eficiente y para poder ser que realmente sí sirva como acompañante o facilitador de alguien que está en duelo. Ante todo, poder tener la capacidad de sostener. Acunamiento. ¿Qué es sostener? Sostener es que yo estoy aquí en presencia física, no es la llamadita telefónica. Oye, mira tal cosa, tú sabes que aquí estoy, ¿no? Cuenta conmigo, tú sabes para lo que necesites, yo aquí estoy, tú me llamas cuando quieras algo, me avisas y aquí estoy. Eso no es sostener. Eso es un ofrecimiento ahí. El sostener implica presencia física. Es estar ahí, presente, para cuando tú te caigas, yo te ayudo a parar. Y ojalá calladita, ¿sí? Entonces, el sostener, el acompañar a recoger esos pedazos rotos en que quedó la persona y ayudarle a armar su rompecabezas. Entonces, sostener es presencia física, es poder ir allá, obviamente siempre preguntando, porque hay personas que al comienzo, que están en huida o en congelamiento, no quieren ver a nadie, quieren estar aisladas, y lo primero que tiene que hacer una persona, y que aquí esté, así esté de terceras o de cuarta, que es respetar, significa que yo siempre pregunto, dejo de suponer lo que yo creo que es bueno para esa persona, dejo de imaginarme lo que yo creo que puede ayudar a esa persona. Entonces, respetar significa que yo pregunto. Sostener significa que estoy ahí en presencia, ahí, a un lado, casi que invisible, así como dije al comienzo, volverme una persona invisible. Es estar ahí invisible pero presente, para que tú sepas que yo estoy aquí y cuando tú te sientas que te vas a caer, yo te acojo, yo te acuno y te acompaño en un abrazo, en una tacita de té, en un tintico, en un caldito, en pasarte un pañuelito para que llores. Eso es acompañar a recoger los pedazos rotos. Otra condición es escuchar. Nosotros creemos que sabemos escuchar y les voy a decir, es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Hay un dicho que dice que la vida nos dio 2 orejas y una boca. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 2 orejas que usted tiene que escuchar más y hablar menos. Por eso tiene una sola boquita. Y ojalá esa boquita solo se abra para decir cosas que sirvan, para decir cosas amorosas y acogedoras. Entonces, saber escuchar significa que yo no juzgo, que yo no doy consejos, que yo no digo sugerencias que en ese momento yo pueda saber si la persona las está preguntando o las está buscando o no. Saber escuchar significa no solamente lo que la persona dice, sino lo que la persona con su cuerpo nos muestra, su actitud, su mirada, su postura, si está agachada, si está en recogimiento y en movimiento pendular. Todo eso es un lenguaje. Entonces, saber escuchar no es solamente lo que la persona diga a través de su boca, sino lo que la persona diga con su cuerpo, con sus actitudes, con su comportamiento, con su gesticular, con todas esas cosas. Persona que se coge las manos, de pronto que la sentimos o que se coge la cabeza, ¿sí? Todo eso es un lenguaje y ese es el lenguaje que nos corresponde aprender a escuchar. La tendencia nuestra es a que cuando alguien llora o nos dice algo, por ejemplo, una persona dice, no, yo siento que yo me voy a morir, no voy a ser capaz. Entonces la tendencia nuestra es inmediatamente decir, no, pero mira cómo se te ocurre, cómo vas a decir eso, no, tú sí vas a poder, mira que no sé qué, que y empezamos a hablar como estamos ansiosos porque no sabemos qué hacer con lo que la persona siente y manifiesta, entonces creemos
desde nuestra necesidad, que lo que tenemos que hacer es generar una parafernalia ahí, como unas loras mojadas, aconsejando y diciendo una cantidad de cosas que muchas veces la persona en ese momento no quiere escuchar. Ella simplemente quiere que la escuche. Esa es la escucha activa. Respetar, como les decía, los tiempos, la forma de expresar sus emociones, sus sentimientos, la forma de hablar, la manera que tenga cada persona de vivir su duelo, a menos que tenga una conducta autodestructiva, como hacer intentos de suicidio, dejar de comer, no dormir, pues ahí pensaríamos en hacer una intervención con el apoyo de un profesional que sepa cómo acompañar a esta persona con ya unos comportamientos que ya sí rayan dentro de lo disfuncional, pero no a base de consejos y recomendaciones que muchas veces lo que hacen es molestar al doliente. Apoyar significa estoy aquí contigo en lo que tú necesites, en el tiempo que tú necesites. No es en mi tiempo, ni es a mi manera. Y por último, preguntar. La puse de últimas, pero yo creería que debería ir en primer lugar. No sé por qué la puse de últimas, seguramente porque quise hacer énfasis en que antes de sostener, acompañar, escuchar, apoyar, y todo lo que se nos ocurra que podemos hacer, la primera cosa que debe tener una persona es preguntar. Porque resulta que nosotros suponemos que si una persona está llorando, entonces yo voy y le doy un abrazo. Y resulta que hay personas que no les gusta que las toquen ni que las abracen cuando están bravas o cuando están llorando o cuando tienes un dolor. Entonces, ¿tú qué vas a ir a abrazar? Porque es que hay un dicho que dice, ¿cómo es? No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Hay otro que dice, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Y yo creo en el tercero que dice, ni hagas ni dejes de hacer a los demás lo que tú creas que te sirve a ti, porque resulta que lo que te sirve a ti puede que no le sirva al otro. Por eso uno pregunta, si alguien está llorando o está temblando o en shock, entonces tú le dices, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres recostarte aquí un ratico? ¿Quieres una cobijita? ¿Quieres que esté aquí contigo? ¿Quieres quedarte sola? ¿Te provoca tomarte algo? ¿Quieres que haga algo? ¿Te gustaría que hiciera algo por ti? Entonces, cuando vamos preguntando, la persona que está en duelo va tomando conciencia de identificar su necesidad y va a aprender también a pedir, porque si no pedimos, como decía hace un rato, pues nadie tiene por qué adivinar qué es lo que queremos ni qué estamos necesitando en cada momento de nuestro duelo. Entonces la persona en un momento dado puede decir, no, ¿sabes qué? Quédate ahí, pero no me hables. O no, mira, te agradezco, pero no quiero que me toques. En este momento, déjame llorar, solo déjame llorar. O en este momento, mmm, quiero hablar de mi hijo, quiero hablar de mi esposo, quiero hablar de mi mamá, quiero hablar de lo sucedido, porque entonces está la que cree que ayudar es cambiarle el tema, ¿no? Distraerla con otro tema para que no hable de eso, para que no sufra. Y resulta que si la necesidad de la persona es hablar de lo sucedido una y otra vez, pues yo como acompañante respeto eso y la escucho. Yo no le voy a decir, ay, sí, ya me contaste eso, sí, ya me dijiste que tu marido le dio un infarto, ya nos has contado eso varias veces. Mire, yo lo mato, porque es que la persona necesita repetirlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesita? Para que precisamente eso que viene del cerebro reptil pase al neocortes y pueda incorporar la noticia. Y la persona necesita repetirlo muchas veces. Esta es una modalidad, hay gente que ni habla, pero quien necesita hablar y una y otra vez de lo mismo y de lo mismo es porque necesita escucharse para incorporar la noticia y poderse adaptar y poder generar de alguna manera un nivel de conciencia de que lo que ocurrió, sí ocurrió, que no es parte de la fantasía y que no es que mi pensamiento mágico en un momento me va a decir, no, mira, esto fue solo un sueño y esto no pasó y no ha sucedido y fue solo una pesadilla. Porque al principio, como estamos en shock, todavía no, y en negación y en evasión, que es la defensa de nuestro cerebro reptil, nos toma tiempo asimilar que lo ocurrido sí ocurrió.
y necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que sin hacernos preguntas, ni juicios, ni recomendaciones, ni consejos de medio pelo, nos permita hablar. Para hacer un apoyo durante un duelo está el poder de la presencia. Vamos a quitar esto que me está tapando. ¿Cómo hago para minimizar esto? Ya. El poder de la presencia, que generalmente es en silencio, sirve más una acogida de la mano, la pasada sobre el hombro, estar al lado, en silencio, que llegar con una parafernalia de frases de cajón. Estar para el otro, para lo que el otro necesite. La escucha activa, esto es como un refuerzo de lo que dijimos antes. El ser absolutamente empático. Esto sí que nos cuesta. Uno cree que es empático hasta cuando uno ve a una persona viviendo una situación que uno nunca ha vivido y que entonces uno parte del hecho de los supuestos y uno cree que está siendo empático y mentiras que no. Entonces, ¿qué es ser empático? Que esta es una característica supremamente importante que si la persona no la tiene, mejor no se meta de ayudador. Es cuando yo me coloco en los zapatos del otro, ¿sí? Para comprender lo que esa persona siente. Yo nunca voy a sentir. Ser empático no es que yo sienta lo que tú sientes. No, ser empático significa que yo me coloco en los zapatos del otro para comprender lo que esa persona siente y expresa, aunque yo no entienda, aunque yo diga, yo no lo haría así, yo no haría eso, aunque yo piense o que está exagerando o que está teniendo una reacción desbordada. Cuando yo soy empático y va de la mano con el ser totalmente respetuosos, significa que yo, ¿sí?, soy capaz de meterme en tu mundo, ¿no?, sin que signifique que yo me despersonalice y deje de ser yo. Me meto en tu mundo para comprender desde tu sentir, desde tu experiencia, eso que te está pasando y la forma como lo estás viviendo. Y lo otro es evitar frases de cajón que invaliden y minimicen lo que la persona siente y expresa. No hay nada más tenaz y que saque corriendo a alguien o que uno quiera salir corriendo de alguien. Son esas personas que le minimizan o invalidan lo que la persona está sintiendo. Entonces, no, pero no es para tanto, mira, no, pero tú lo puedes superar, pero mira que esto, mire, esa vaina genera una rabia, ustedes no se imaginan, y yo creo que sí se imaginan, porque si lo habrán vivido sabrán que es lo peor que alguien le puede hacer a uno, cuando le invalida y le minimiza, como diciendo, pues lo que usted está sintiendo, sí, pero pues no es para tanto, o sea, no grite, o sea, pues llore, pero llore pasito, pues déjeme que si yo quiero gritar, yo grito, ¿no? No sé. Vamos a mirar las frasecitas que conviene evitar ante una persona en duelo. El tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. El tiempo es ese espacio que nos da la vida para que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Es ese espacio entre la pérdida, la asimilación, la acomodación y la transformación de mi vida frente a la muerte y a todo lo que perdí con ese ser querido. Tienes que ser fuerte. No hay cosa que le dé a uno más rabia que a uno le digan que ser fuerte, porque es que uno está siendo fuerte, o es que creen que porque uno está llorando y vuelto naco, uno no está siendo fuerte. El solo hecho de pararse, de bañarse, de vestirse, de respirar, significa que estoy siendo fuerte. Hay que pasar la página. Ay, eso sí que arranca. Y eso que le digan a uno borrón y cuenta nueva, esas dos frasecitas, Dios mío, yo creo que las debían borrar de cualquier expresión humana, porque hay que pasar la página, ya no puedes hacer nada, ya lo que pasó, pasó, no hay reversa. Pues claro que yo sé que no hay reversa, pero el cuentico de que hay que pasar, ¿cómo así que hay que pasar la página y borrón y cuenta nueva? No, es que la historia no desaparece, lo ocurrido no desaparece. Mi dolor necesita tiempo para ser procesado. Otra de cajón, no llores que te vas a enfermar. Esa sí que es campeona. Entonces resulta que
La gente le dice eso a uno porque siente tanta angustia de vernos llorar y se sienten tan impotentes ante nuestras lágrimas que creen que tienen que hacer algo, decirnos algo para que dejemos de llorar. Realmente no es porque piensen que nos vamos a enfermar, sino porque el llanto les produce a ellos tanta angustia que como no la pueden manejar, tienen que hacer todo lo posible para que tú dejes de llorar. Entonces, el problema no es del que llora, sino del que no es capaz de asumir las lágrimas de alguien más. El te vas a enfermar, entonces es si tú no lloras, porque si tú tienes ganas de llorar, lo reprimes, porque además te dicen que si tú lloras, pues no lo dejas subir, no lo dejas ir al cielo, él no descansa si tú lloras, porque estas son frases que están más adelantico. Hay un estudio que dice que las lágrimas de una persona en duelo, hicieron un estudio del compuesto químico de las lágrimas y encontraron que entre las lágrimas de una persona que llora por una razón determinada, X, o que llora porque murió su ser querido, encontraron una sustancia química muy parecida a la que se produce en la adrenalina, que de no ser eliminada por el organismo, ¿no? Que no sea expulsada por el organismo, se vuelve tóxica y nos enferma. Por lo tanto, las lágrimas son esa forma no solamente de sanar el alma, sino de sanar el cuerpo, de ese dolor inmenso que se expresa a través del llanto y a través de las lágrimas, que son las que facilitan que esa sustancia tóxica salga y la eliminemos para poder tener una tristeza sana y adaptativa. Te dicen como ahora tienes que pensar en tu otro hijo, qué sé yo, en tu esposo, en tu familia, ¿sí? Pues sí, uno tiene que pensar, pero es que uno en ese momento no tiene sino cabeza para la persona que murió. Sí, ya más adelante pensaremos en los demás. Y precisamente cuando nos dicen, ahora tienes que pensar y entonces no te puedes derrumbar porque tienes un hijo, tienes un esposo y esto, entonces cuando yo estoy triste termino sintiéndome culpable porque entonces, malo porque estoy triste, culpable, y culpable porque estoy descuidando a las otras personas. Entonces, esa es una frase que genera un detonante de culpa inmenso y una rabia, porque entonces me siento impotente ante la posibilidad de darme ese espacio, ese tiempo para poder digerir y para poder sentir mi dolor. Desde este momento tienes que ser el cabeza de familia. Esa es otra frase que se la dicen mucho a los hijos cuando muere el papá o cuando muere la mamá. Ahora tú vas a ser el hombre de la casa o ahora tú vas a ser la mujer de la casa. Y entonces le depositamos a esa personita, ¿sí? Un peso sobre sus hombros de un rol que no le corresponde. Y si hay algo que tenemos que tener claro en un proceso de duelo, es que cuando una persona muere, nadie la reemplaza. Nadie va a venir a ocupar su lugar. Las funciones que esa persona hacía se distribuyen entre los miembros de la familia, pero no es que entonces ahora con un dedo señalamos a fulanita, como lo he visto en tantas familias, que por ejemplo muere la mamá, resulta que la mamá era la que organizaba la Navidad, la comida, la cena navideña, el año nuevo, y entonces cuando muere la mamá, entonces casi que dedocráticamente le asignan a uno de los miembros de ahora tú vas a ser la que reemplace a mi mamá y ahora tú eres la que te vas a encargar. Y entonces no, eso no es así, porque lo que les decía, en un duelo queda un vacío y ese vacío no lo reemplaza nadie. Y no es así como se gestiona un duelo, reemplazando o complementando, porque ocurre mucho como cuando muere un hijo, por ejemplo, y te dicen, estás muy joven y puedes tener otro hijo, pues como si tener otro hijo significaría, venga a ver, llenamos el huequito que dejó este con el otro hijo. No, señor, ese hijo ocupa un espacio que falleció y al hijo que llegue, si es que llega, o a los que estén, se les da a cada uno su lugar y no es que este va a entrar a reemplazar y va a venir con una carga energética que es cumplir las expectativas de mamá de ese hijo que murió, ¿no? O la persona puede perder su pareja y pretender que se va a casar con otra persona que va a ocupar el espacio de la persona que murió. Bueno, nadie reemplaza a nadie y nadie ocupa el lugar de la persona que falleció. La persona sigue conservando su lugar.
¿Cómo la conserva? En un espacio emocional, en un espacio energético. Y esa persona siempre va a estar ahí presente, porque el mayor temor que tienen los dolientes es creer, ¿no?, que si con un reemplazo o con un complemento se va a olvidar a la persona, y la persona jamás se va a olvidar. Y el amor tampoco se acaba, el amor se transforma. El amor, como dice una frase de Tagore, el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. El amor se transforma, entonces ya el amor no lo deposito ahí en esa persona, sino que a esa persona le doy un lugar en mi espacio emocional y el amor sigue vigente, de una manera distinta, pero sigue vigente. Sigo amando a mi ser querido, aunque ya no esté. Eres joven, vas a encontrar a alguien más, eso pues en el caso de, pues no sé, de la pareja o de, ¿sí? Dios mío, yo no podría soportarlo. Ese también, hay gente muy querida que dice, ay, si yo le digo eso de que yo no podría soportarlo, yo con eso le estoy diciendo que usted es una berraca y que mejor dicho, usted es una macha, porque si a mí, a mí me dijeron alguna vez, es que si a mí me hubiera sucedido lo que a usted le pasó, la verdad yo creo que yo me hubiera muerto. Yo me hubiera muerto. Y entonces uno queda así como espelucado, como diciendo, o es que soy muy fuerte, o es que a mí no me está doliendo, y entonces yo debería morirme, porque si esa persona no lo puede soportar como yo sí, porque yo sí. Resulta que todos, no solamente podemos soportarlos, todos podemos gestionar ese dolor, todos podemos transformarlo. Pero cuando nos dicen eso, yo no podría soportarlo, la persona lo hace con buena intención para decir, qué valiente eres tú, pero quien recibe eso es como, uy, Dios mío, entonces ¿será que me va a morir, me va a enfermar? Porque esto es tan grave. Entonces se vuelve drama y se vuelve algo más complicado de lo que la persona lo está viendo. Esta es clásica. Ay, mira, no te llamé porque supuse que querías estar sola o solo. Pues no supongamos nada. Uno llama y si la persona le dice, no, mira, gracias, en este momento no estoy recibiendo visitas, porque pues más allá de la pandemia, ¿no? Porque en este momento pues por la pandemia pues no se pueden hacer visitas, no se pueden hacer los novenarios, es difícil hacer lo de las misas, lo de las congregaciones, que es lo más importante en un proceso de duelo, pero más allá de la pandemia y de que en este momento están limitadas las visitas y los pésames y los acompañamientos físicos, el decir no te llamé porque supuse que querías estar sola, pues eso es simplemente la manifestación de, mira, estoy tan angustiada, tan nerviosa, que no sé qué decirte, me parece tan incómodo ir a ver tu tristeza, porque me da miedo que a mí de pronto algún día me pase lo mismo que tú y verte a ti me va a generar tanta ansiedad, que entonces yo me salgo con esta excusita para decir que no la llamé porque supuse, imaginé. Entonces no supongamos nada, preguntamos, mira, me gustaría visitarte, pero no sé si en este momento quieras. Y la persona que está en duelo tiene la capacidad también de decir, mira, en este momento no, te agradezco inmensamente, de pronto más adelante, pero pues en este momento no. O sí, sabes que sí, me gustaría que vinieras, que pudiéramos hablar, que yo pudiera compartir contigo mi dolor, te agradezco, sí quiero verte. Entonces dejemos que la persona responda. Lamento mucho que haya fallecido por cáncer pulmonar. ¿Era que fumaba? Es que, mija, ¿qué se podía esperar? Pues si fumaba toda hora, pues lo lógico era que le dieron cáncer, ¿no? O fue un ataque al corazón, ¿era que tenía sobrepeso? ¿O era que estaba mal alimentado? O también, o era que fumaba, o era que tomaba mucho traguito. Yo creo que fue eso, ¿no? Entonces son frases que ay, muchas veces las personas las dicen, infiriendo, ¿no? Como tratando de darle un consuelo a la persona, como diciendo, no, pues es que le dio cáncer de pulmón, porque imagínate cómo no. O por ejemplo, la persona que muere en un accidente y que tomaba traguito, entonces la persona le dice, murió, ay, no, pero es que, a ver, era lógico, si es que él cogía y ese carro y salía despepinado, borracho, pues no, pues imagínese cómo no se iba a estrellar si es que manejaba borracho. O sea, por favor, eso no lo vamos a decir. Eso da mucha ira, porque es suficiente con que yo esté digiriendo la muerte de mi ser querido, que esté digiriendo la culpa que siento y lo que pude haber hecho y no hice, para que alguien venga y me recuerde que sí, probablemente sí, le dio un enfisema, un EPOC, un cáncer pulmonar, pero pues no es el momento de recordarle a la persona cuál fue la causa. Todas las frases que comiencen con al menos
al menos ya no sufre, al menos tienes otros hijos, al menos murió en su camita y no tirado en una calle por un accidente, al menos, es una frase que invalida y minimiza. Entonces, cualquier frase que arranque con al menos, por favor, evítenla. También frases como muy duro lo que te pasa, pero cuando la frase de ustedes arranca y interviene un pero, inmediatamente invalida lo anterior. Uy, sí, muy duro lo que te pasó, terrible, mira, tú no sabes cuánto la siento, pero imagínate que fulanita, pues tú al menos perdiste tu hijo, pero fulanita perdió la mamá, el papá, el hijo, el tío, porque murieron en un accidente. Entonces imagínate, o bueno, tu esposo murió, pero bueno, estaba en el hospital, no sé qué, pero fulanita, no, fulanita, ese sí fue tenaz lo que le pasó. Entonces, cada vez que ustedes digan una frase donde se atraviese el pero, ojo, porque inmediatamente están invalidando lo anterior, que se supone que lo anterior era para validarle su dolor, pero cuando aparece ese famoso pero, entonces, ¿no? Significa que va a venir algo que va a invalidar. Las que tienen que ver con las creencias religiosas, esas sí que son delicadas y yo los invito a que por favor, y menos si ustedes no saben, esa persona, cuáles son sus creencias religiosas, eviten utilizar frases como Dios te da solo lo que puedes soportar. ¿Cómo así? O sea que a mí Dios me mandó esto porque se supone que yo soy más fuerte. Ah, no, pues entonces yo quisiera ser más débil porque si Dios me manda es lo que yo puedo soportar y a fulanita no le pasó eso, entonces ¿qué? ¿Cómo es este juego? Ahora tienes un angelito. A mí qué me importa tener un angelito, yo quería a mi ser querido acá. A mí no me interesa tener, ay, un angelito que se va a velar y va a cuidar por ti. A mí no me interesa que nadie vele por mí, yo lo quería acá. Entonces todo eso, mire lo que va generando. ¿Quién sabe de qué lo está librando Dios? Esta frase lo puse porque a mí me la dijeron cuando murió mi hijo. Me dijeron, ese es Dios que lo está librando. ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe de qué le deparaba la vida? Y él se lo llevó para evitarlo. Ustedes no se imaginan la rabia que eso da. Porque ¿cómo así que de qué lo está librando Dios? Entonces, estamos hablando de un Dios que quita, que pone, que vuelve a poner, que me pone a prueba, que me manda cosas que yo pueda soportar, porque entonces yo soy berraca y entonces como soy berraca, él me lo manda a mí, no se lo manda a la otra persona. Ajá. Si lloras, no podrá descansar y lo retienes. Entonces, imagínense la culpa de una persona a la que le dicen esto. Entonces, si la persona no llora, se va a enfermar. Pero si llora, entonces va a sentir culpable porque lo retiene y no lo deja ir. Eso es en mucha soberbia, porque uno creer que las lágrimas de uno van a impedir, sea que exista otra vida o no, sea que trascendamos, sea que seamos campos energéticos, sea que seamos espíritu en trascendencia, lo que sea que ustedes quieran creer, el hecho de que yo lo voy a retener porque lloro, significa que yo me creo mucho. Eso es un acto de mucha soberbia y de prepotencia que pues no tiene nada que ver con lo que sucede o si existe otra vida o si existen otros planos energéticos en donde mi ser querido se irá con o sin mis lágrimas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora está en un mejor lugar, era el plan de Dios, Dios lo quería con él en el cielo o algún día lo volverás a ver. Todas estas frases que tienen que ver, por eso dije, todas las que tienen que ver con creencias religiosas, por favor, elimínenlas, elimínenlas, no sirven. Las frases que invaliden y minimicen el esfuerzo de la persona como sé fuerte, resiste, perdón, o sea, yo estoy siendo fuerte, estoy resistiendo, ¿o qué cree? Que porque estoy aquí, lloro y todo, no estoy, bueno, deberías esforzarte más. Y todas las frases que comiencen por deberías o tienes que. Es que no te veo progreso, yo veo que tú no avanzas, tú deberías hacer un esfuerzo, deberías poner más de tu parte, es que tú tienes que salir, es que tú tienes que hacer, es que tú tienes que... No, uno lo que tienes, uno contesta de verdad con mucha rabia, yo lo único que tengo es que morirme, a mí no me venga a decir qué es lo que yo debería ni qué es lo que yo tengo que,
porque es que el duelo lo hago yo, y el duelo yo decido cómo lo hago y de qué manera lo hago, y si avanzo lento, despacio, a mi ritmo. Comparar, esa es otra cosa que no se puede hacer. Frases como, menos mal era un bebé, no te alcanzaste a encariñar con él. Ave María, esta frase se la dicen a una persona que pierde a su bebé dentro del útero, o muerte perinatal, que es al momento de nacer, o muerte postnatal, que es a los días o a las horas de haber nacido. Entonces creen que porque el bebé no duró mucho, entonces no lo conociste, no te alcanzaste a encariñar, ¿no? Es un error, porque realmente el vínculo se produce desde el mismo momento en que uno se percibe como una madre o un padre, y el vínculo ya está establecido desde el momento de la gestación, y es una frase por demás abusiva, que maltrata y que agrede a la persona que está viviendo un duelo, incluyendo si esa persona tuvo un aborto, por las razones que sea, provocado o natural, y le dicen, pero como tú lo provocaste, pues como, ¿por qué te vas a poner triste si tú no lo querías tener? Entonces, a ver, así la persona haya tomado la decisión, hay un proceso de duelo y merece respeto. Estás joven y puedes tener más hijos, imagínense, pues sí, yo puedo estar joven y puedo tener más hijos, pero es que ese que se murió, ese no lo reemplaza ningún otro hijo. Y además, ¿a usted qué le importa si yo voy a tener o no más hijos? Yo tengo mi dolores aquí y ahora. Menos mal tienes otros hijos, esa es otra, ¿no? Esa me la dijeron a mí. Entonces, menos mal tienes otras 2 hijas, entonces tú aférrate a tus 2 hijas para que te olvides del que se murió, ¿no? No, no, obvio que yo tengo claro que tengo otros hijos, pero también tengo claro que necesito hacer mi duelo, y que ninguno de los hijos que me quedan o de los que pueda tener va a reemplazar al que perdí. Trátese de un hijo, trátese de un marido, porque estás joven, te puedes volver a casar. O tu mamá murió, pero mira, te quedó la tía, te quedó la no sé quién. Entonces, estamos con el tema del reemplazo, ¿no? El comparar y el hacer que tu duelo se vea más pequeñito de lo que tú estás viviendo. Creo que te liberaste de tu esposo, recuerda que vivían peleando, peor fulanita, que su relación sí era perfecta, es así pobrecita porque ella sí tenía una pareja, ¡ay, divina! Tú, pues sí, pues te duele y todo, pero mira, y al fin vas a sentir un alivio, porque acuérdate que él llegaba borracho, te pegaba, te gritaba. No, uno cómo le va a decir eso a una persona. Mire, les voy a decir, a veces los duelos más complicados son cuando uno pierde una persona con la que ha tenido una relación conflictiva y difícil, precisamente porque como esa relación no dio lugar al perdón, a la reconciliación, a vivir en armonía, entonces se queda uno como suspendido en el espacio, como esperando ese algo que uno hubiera querido haber tenido con esa pareja o con ese hermano, con esa, no sé, con la persona que haya muerto. Las personas que tienen una relación conflictiva suelen tener duelos mucho más complicados. Terrible tu pérdida, pero peor la de fulanita, que se le murieron 3. Ya creo que se la había mencionado antes. Al menos el tuyo murió en la clínica, pero el de fulanita que lo mataron, imagínate. Y eso fue terrible porque estuvo en la calle y llegó la gente. Al menos el tuyo murió en la clínica, cuidadito, ¿sí? Vuelvo y repito, cuando ustedes vayan a decir una frase donde haya algún mínimo sesgo de comparación, deténganse y quédense calladas. El tuyo se suicidó, al menos él quería morir. El mío que le dio cáncer y quería vivir, imagínate. Esa frase es más común de lo que ustedes se imaginan. Entonces, imagínense que tras de la persona vivir el duelo por un suicidio, con todas las culpas y todas las implicaciones, todas las vergüenzas y todos los sentimientos encontrados que tiene una persona cuando alguien de su familia se suicida, y que venga alguien le dice, pero bueno, al fin él murió en su ley, no, él quería morir, porque si se suicidó era porque quería morir, pero él, al mío que le dio cáncer y quería vivir, fuerte, ¿no? Era muy viejita, ya había vivido su vida, ya había cumplido su ciclo, además pues ya tenía 90 años y pues no. En cambio el mío, que tenía apenas 20 años, ese sí es grave, eso sí es duro, o sea, van viendo, ¿no?
Yo quiero que cada uno de ustedes vaya sintiendo a medida que yo voy leyendo eso, a ver qué sentirían ustedes si les dijera. Ahí hay muchas frases más, pero pues yo creo que con estas más o menos hicimos un barrido de cuáles son las campeonas y cuáles son las frases que más pueden afectarnos. El dolor, al ser un proceso natural, tiene una duración y un final. Yo diría que más que un final, tiene un espacio de reparación y reconciliación con lo fallecido, con lo muerto, con lo perdido, y es más que un final, es una reconciliación con lo perdido. El sufrimiento está creado y mantenido por nuestros hábitos mentales, y ese sí puede durar indefinidamente. Y entonces es como cargar una serie de piedras sobre nuestros hombros, porque como les decía, el dolor y la tristeza son naturales, el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento, el origen del sufrimiento está en las creencias, en los pensamientos, en las suposiciones y en esa serie de hábitos mentales que eso sí pueden durar para toda la vida y que nos anclan en un duelo cronificado o un duelo patológico. Esto que voy a leer, ya voy a finalizar, es como yo me he puesto en el lugar de los dolientes porque pues obviamente he sido alguien que ha perdido muchos seres queridos y más o menos hice esto, que es lo que he escuchado de tantas personas que vienen a mi consulta y más lo que pues yo de alguna manera también. Entonces, esto es como una carta que le vamos a dirigir a las personas que nos quieren ayudar y dice así. Comenzando el duelo, me sentiré perdido y aturdido, como si estuviera en otra parte. Actuaré muchas veces como un autómata, como si no percibiera nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es que solamente estaré consciente de la desesperación y del inmenso dolor que me rompe el corazón y me atraviesa el alma. No hay lugar para más nada. ¿Ah? Cerebro reptiliano. Me gustaría que me dejaras hablar de mi ser querido y de lo que sucedió cuantas veces lo necesite. Me gustaría que no tuvieras temor de pronunciar su nombre, recordar quién era y lo que hacía. Temo olvidar y que lo olviden. Por eso es importante seguirlo recordando, pues aunque murió, la relación no termina. Sigue viviendo en los recuerdos y en el amor compartido. No esperen que mi dolor dure unos meses, ni siquiera un año, porque hay gente que dice, uy, pero ya llevas tiempito, ya van como 6 meses, ya es hora, o ya llevas 1 año y medio, ya llevas 2 años, como que te estás estancando, como que, yo no sé, yo creo que tú deberías ver, porque yo te veo mal, ¿no? Entonces, aparte de que uno tiene que lidiar con su dolor y levantarse todos los días a ver cómo lo trajina, tiene que aguantarse la presión del que está al lado de uno, ¿no? Exigiéndole que se tiene que avanzar al ritmo que ellos creen, ¿no? Entonces, no esperen que mi dolor dure unos meses. Eso lo han escrito personas que no han vivido esta dura experiencia. Los primeros años serán excesivamente dolorosos. Desearía que entendieran las reacciones físicas de mi dolor. Puedo ganar o perder peso, dormir todo el día o no hacerlo, desarrollar algún tipo de enfermedad o que me vuelva propenso a los accidentes producto de mi dolor. Denme tiempo para procesar lo que ha sucedido. El duelo tiene altibajos. Se puede pasar de momentos de calma a momentos de mucho malestar. Esto hace que algunas personas piensen que no vamos a ser capaces o que están perdiendo el control. Otras que han olvidado o que ya no les duele la pérdida de su ser querido. Hay un desencuentro total con uno mismo y con el resto de la gente. Esa es esa montaña rusa que muchas veces nos cuesta manejar porque son esos altibajos que pueden darse incluso dentro del mismo día. Yo me puedo levantar sintiendo una cosa, a mediodía siento otra, por la noche siento otra, en la madrugada otra, y así, o durante la semana, y entonces la gente que nos mira y nos ve dice, uy, Dios mío, está como grave, se está volviendo como loca, gravísimo, ¿no? Está en su proceso de duelo. Es sano que la mayoría de nosotros reexaminemos nuestra fe, los valores y creencias luego de perder a un ser querido. Nos haremos preguntas de cosas que no nos han enseñado a lo largo de nuestra vida o que nos las han enseñado
y con fe y esperanza llegaremos a un nuevo entendimiento. Fe no significa desde el punto de vista religioso. Fe significa, la estoy poniendo aquí, desde el punto de volver a creer en la vida, de volver a sentirnos seguros, de perder el miedo, la inseguridad que nos queda durante mucho tiempo, la angustia, la desazón y el vacío. Me refiero a esa fe, a nuestras vidas, y con una nueva esperanza llegaremos a un nuevo entendimiento con nuestras creencias religiosas y espirituales. Me gustaría que me permitieran cuestionar mis creencias sin hacerme sentir culpable. Para muchos de nosotros ocurrió una pelea con ese ser superior en el que creíamos, o el cosmos, o lo que sea, y tuvimos una serie de manifestaciones de pelea porque pues no comprendíamos, ¿no? Porque nos han enseñado una religión equivocada en cuanto a quién es ese ser supremo, llámese Dios, gran alma, el cosmos, la energía suprema, como la quieran llamar. Muchas veces tenemos esa pelea, ¿no? Y creo que tenemos el derecho, porque hay gente que reniega de Dios, entonces no falta el que le dice, ay, no, no digas eso, mira que Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno por estar diciendo eso. No tenemos el derecho, cada quien tiene su libertad de expresar cómo se siente. Los cambios que experimentamos no son siempre agradables ni cómodos, pero son necesarios para seguir creciendo y convertirnos en quien podemos llegar a ser. La muerte de un ser querido nos confronta con todo aquello en lo que hasta ahora hemos creído. Nuestro mundo se rompe en pedazos. Lo que creíamos seguro y estable cambia, se modifica, desaparece, se transforma o aparece de una manera diferente, al igual que el gusanito que se vuelve crisálida, luego se vuelve un capullito hasta que se transforma en una mariposa. Y para que ocurra ese proceso, esa mariposa sufre, porque para salir de ese cucurucho necesita romper con sus alas y eso duele. Entonces, si alguno de nosotros le rompiera esa crisálida, ese cucuruchito, la mariposita le saldrían las alas débiles, porque ella necesita ese poder romper para que se le fortalezcan las inervaciones que tiene en sus alas y pueda volar. Cuando le ayudamos, le impedimos que ella haga su trabajo, esa mariposa sigue viva, pero no puede volar. No puede volar, y eso ya han hecho experimentos de eso. Entonces, cuando nosotros vamos a apoyar a alguien, o cuando ustedes quieran apoyarnos, por favor, eviten victimizarnos, eviten sentir lástima, pobretearnos, porque es hacer lo mismo que evitarle a la mariposa el camino que le corresponde hacer. Tu trabajo consiste en decidir en dónde quieres encontrar nuevamente a tu ser querido. Me aferraré a los objetos y pertenencias de quien murió. Es lo que me permite sentirlo cerca. Algunas veces oleré su ropa, me abrazaré a sus vestidos, le hablaré a su foto, sentiré su presencia y oiré su voz. Será de gran ayuda que evites presionarme para que regale sus cosas y me deshaga de su cuarto y de todas sus pertenencias, porque eso es lo primero que hace. Mira, sal de todo, cambia el cuarto, píntalo, regala todo, porque es que cada vez que tú mires vas a llorar más, vas a sufrir más. No, no se dejen presionar, cada quien lo hará a su ritmo. Cuando esté listo, iré despidiéndome de todo lo que me lo recuerda. Cuando eso ocurra, contar con tu compañía será de gran ayuda. Ese es el momento en que uno le dice, mira, si tú cuando quieras, yo te ayudo a empacarlas. No le hagan las cosas a los demás, no es, ¿sabes qué? Tranquila, yo te deshago el cuarto, yo recojo todo, tú no te preocupes, no. Acuérdense de la mariposa, acuérdense de la crisálida. No, es yo contigo, yo te acompaño, si tú quieres, a empacar, a guardar, y te acompaño a que guardes algunas cosas, no te deshagas de todo, porque de pronto más adelante vas a decir, yo me hubiera podido haber quedado con esto, pero ¿por qué lo regalé todo? Fui muy impulsiva, lo hice antes de tiempo, etc. Entonces, contar con tu compañía será de gran ayuda. Elegiré quedarme con algunas cosas que sean significativas del vínculo, y esa también será una opción. Quiero tu comprensión, no tu lástima. Ayúdame a evitar sentirme como una víctima. Si me sobreproteges, me invalidas
e impides que me haga cargo de mi proceso. Aunque parezca que no voy a poder salir adelante, iré descubriendo mis fortalezas y recursos internos para salir transformado y fortalecido. Entonces, el rol de víctima no le sirve a nadie. Entonces, si vamos a acompañar y vamos a apoyar a alguien en duelo, lo peor que podemos hacer es invalidarlo y pobretearlo, sentir lástima y sobreprotegerlo creyendo que la persona no va a ser capaz. Ni las circunstancias ni los eventos son las que producen la felicidad o el sufrimiento, sino nuestros pensamientos, el neocórtex, la loca de la casa, le llamo yo. La lectura que hagamos acerca de lo ocurrido. El dolor, la tristeza, la nostalgia son naturales, el sufrimiento es opcional. Mis sentimientos son reales y significativos. Si ahora te asusta y te preocupas por cómo me ves, te recuerdo que esto será temporal. Cuando pueda procesar lo que sucedió, volveré a retomar mi vida. Gracias por respetar mis emociones y el tiempo que me tome trabajarlas. Adaptarme a vivir sin mi ser querido implica respetar mis estados emocionales para poderlos superar y recordar sin tanto dolor. ¿Por qué digo sin tanto dolor? La mayoría de los teóricos dicen, el duelo se supera cuando tú puedes recordar sin dolor. Pues resulta que lo que yo he encontrado en mi experiencia personal y acompañando a tantas personas en su duelo, es que el dolor, mucho más suavizado obviamente, la nostalgia, el saudade, que dicen los brasileros, permanece. Por eso dice recordar sin tanto dolor. De tanto en tanto, esa tristeza y ese dolor ya no tan punzante ni tan violento aparecerá en los aniversarios, cuando ocurran eventos familiares y yo tome conciencia de que mi ser querido no está ni va a volver a estar. El llanto es una manera de expresar mi dolor. Sé que te angustia verme llorar y que lo que me dices o las cosas que haces es porque quieres evitar que me sienta triste. Temes y te sientes impotente, pues no sabes cómo ayudar. Algunas creencias te llevarán a pensar que si lloramos, la persona que murió no va a poder descansar. O que si lloro, se debe a mi falta de fe de que está en un mejor lugar. Llorar me ayuda a aliviar la sobrecarga emocional que produce la ausencia, que de reprimir esas emociones se volverán tóxicas. Me ayudas cuando me das un abrazo o con tu compañía silenciosa y respetuosa. A lo que te resistes persiste. Eso quiere decir, hablamos del cuerpo de dolor, que es una teoría que han desarrollado todos los biodecodificadores, y es emoción que tú no gestionas, emoción que reprimes o evades, aparece en forma de enfermedad. Si me acompañas, podré sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo, la culpa y toda esa gama de emociones que irán apareciendo con la muerte de mi ser querido. Es parte del camino que elijo recorrer para transformar el dolor de haberlo perdido. Si me cambias el tema o me pides que deje de llorar o me reprendes para que deje de sentirme como me siento o si me presionas a que ya tenga que actuar de una manera diferente, solo lograrás que me aísle y reprima mis emociones y que ya más adelante yo ni siquiera quiera contarte cómo estás. Entonces me iré aislando, me iré separando de todo el mundo, porque si cada vez que yo lloro o expreso me van a regañar, pues yo qué voy a hacer, yo me distancio, me aíslo y entonces ya no comunico, ya no expreso. Solo te pido que tengas paciencia. En mi tiempo lograré volver a tomar parte activa de la vida. Quiero que sepan que me ayudan más cuando me permiten estar mal, necesitado y vulnerable. Podría fingir, y de hecho muy probablemente finja, para no preocuparlos o para que ustedes no me estén regañando. Muchas veces fingiré, pero me ayudan cuando me permiten estar necesitado y vulnerable. Podría fingir o evitar el dolor con distracciones y ocupaciones. Eso solo retardará mi proceso. Quiero que sepan que durante un tiempo estaré menos atento y concentrado. Se me olvidarán las cosas y estaremos distraídos. Entonces, ¿sabe qué? Nos llevan al médico y dicen, uy, mi mamá está desarrollando un Alzheimer.
No, todo se le pierde, todo se le olvida, no sabe dónde deja las cosas y resulta que no se han dado cuenta que eso forma parte del duelo y que parte del duelo es que nuestros procesos cognitivos están contaminados y están afectados por el inmenso dolor y la necesidad que tiene la persona de adaptarse a vivir sin su ser querido. Entonces, estaré muy distraído, esto también es temporal. No estoy enfermo, el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso, es un camino, es un recorrido que elegimos hacer de la mejor manera o de la peor manera. Eso sí depende de qué elijamos, de quién estemos rodeados. Me estoy desadaptando a una vida diferente donde la persona que amo ya no está más físicamente. El vacío, porque una parte nuestra se muere. Ese vínculo, ese lazo de que hablábamos allá en el cerebro reptil, ¿sí? Ese vínculo que se forma en el cerebro un poco más evolucionado que genera los vínculos y los lazos, es de alguna manera ese vacío que queda, que no lo llena nadie ni lo compensa nadie. Es aprender a vivir con ese pedacito de esa persona que ya no está. Evita comparar mi duelo. Fíjense que les dije, la mayoría de las frases que impliquen una comparación, por favor, no las hagan porque hacen mucho daño. Evita comparar mi duelo con el de otras personas. Estoy descubriéndome y aprendiendo a identificar sensaciones y emociones que yo antes desconocía. ¿Se acuerdan que les hablé de las sombras de Jung? De esas partes ocultas que se destapan y que no sabíamos que éramos capaces de sentir, como la rabia, la desesperanza, la ira, el deseo de morir. Ok, estoy descubriendo, aprendiendo a identificar esas zonas ocultas que yo no sabía que era capaz de sentir. A veces me asustan mis reacciones y pensamientos y temo volverme loco o loca. Pues creo que esto solo me está ocurriendo a mí. Pero luego me doy cuenta cuando hablo con otras personas o acudo a una asesoría o una terapia de apoyo o me junto con otras personas que han vivido un duelo sano, entonces me doy cuenta que esto que me está pasando a mí, que yo creo que me estoy enloqueciendo, nos puede pasar a todos lo que hemos perdido a un ser significativo. Y que si me permito y me ayudas tú a compartir lo que siento y pienso, podré avanzar, crecer y aprender de esta experiencia. Por momentos, perderé el interés y la motivación en el trabajo y en las actividades que antes realizaba. Alguna vez una persona, o muchas me han dicho que les dicen, busca tu motivación, tu sentido de vida. Es que tú tienes que buscar un norte. Tú tienes que, vuelvo y repito con las frases, debes que y tienes que. Entonces, perdón, pero es que uno lo primero que pierde es la motivación, uno pierde el norte, uno pierde, no sé, sus expectativas, todo se pierde. Entonces, por eso dice, por momentos, momentos quiere decir que son meses, ¿no? Perder el interés, la motivación en el trabajo y en las actividades que realizaba, en lo que me gustaba, en lo que antes disfrutaba, voy a perder el interés. Perderé el interés en las amistades y personas con quienes me relacionaba, entonces habrá muchos cambios de amistades, porque si resulta que hay amistades que vienen aquí a distraernos el dolor, pues yo ya no querré más relacionar. Esto sucede porque mi vida ahora es diferente y requiero de tiempo. ¿Para qué? Pues para acostumbrarme a esos cambios. Cambian mis rutinas, algunas costumbres, cambian mis creencias, cambian mis valores y cambian muchas cosas de la vida que yo daba por sentadas, que yo daba por seguras y que ahora veo que no tengo nada, que yo no puedo ejercer el control de absolutamente nada y que la vida es una aquí y una ahora porque todo es impredecible, porque el futuro no existe, porque lo único que podemos contar es con este aquí, con este presente. Y por eso en este aquí, en este presente, digo lo siento, y digo te quiero, y digo te amo. Y es en este presente que yo abrazo, y es en este presente que yo me río. La poca energía que me queda la ocupo en asumir esos cambios. Tenme paciencia, me iré recuperando. Mi vida ahora es diferente, ya que el dolor cambia a las personas. Yo ya no soy la misma. Saben que hay maridos que le dicen a la esposa o viceversa, es que ya no eres la misma, ya no quieres hacer el amor conmigo, ya no eres tan tierna. Pues mientras estamos en duelo, no. Entonces ya no soy la misma persona que era antes de la muerte de mi ser querido y nunca lo seré. Y ojalá cambiemos, obviamente, para transformarnos y ser en esencia lo que somos.
no lo que creíamos que éramos, porque uno va por la vida, como les decía, en automático, aparentando ser algo que uno no es, porque uno termina identificándose con el rol. Yo soy ingeniera, yo soy odontóloga, yo soy psicóloga. No, yo no soy nada de eso es un parte de mi ser. En la muerte nos desnuda y nos lleva a mirar realmente ese ser. Por eso el duelo, ya no soy la misma persona. Ya seguramente si antes era atacada, impulsiva o no sé, no tenía en cuenta ciertas cosas, pues si yo hago un duelo sano, seguramente voy a cambiar y ya no voy a ser la misma. Entonces hay gente que quiere que es que uno vuelva a ser el mismo de antes, y resulta que uno no puede ser el mismo de antes porque ese duelo me ha transformado. Y nunca lo seré. Si esperas que sea la misma de antes, pues te vas a frustrar. Ahora soy una criatura nueva, con nuevos pensamientos, sueños, aspiraciones, valores y creencias. Ojalá en una transformación que favorezca mi ser y el de quienes me rodean. El dolor puede ser un aliado que ayuda a comprender muchas cosas. El dolor muestra con claridad lo que falta y lo que sobra, y la tristeza solo viene a limpiar los despojos. No me quites el duelo. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, como dormir cuando estás cansado, como comer cuando tienes hambre, como estornudar cuando te pica la nariz. El duelo es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Doug Manning es un psicólogo especializado en duelo. Encuentran libros escritos por él. El dolor es un paso por un lugar no deseado. Yo creo que nadie desearía vivir el dolor de un duelo, de la pérdida de un ser querido, pero pues si no se pasa por ahí, pues no logramos esa transformación de la mariposa. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseado. Como decía Tagore, dejad que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero no les permitáis que hagan nido sobre tu cabeza, porque una vez que hacen nido, pues ahí se quedan. Así es el sufrimiento. Deja que el sufrimiento esté ahí, asúmelo, el dolor, la tristeza, todas las emociones, pero no les permitas hacer carpa porque se van quedando ahí, entonces no sales de ahí. Y el duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. ¿Te das algunos de estos permisos? Entonces vamos a mirar. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde yo debería estar o cómo debería ser o sentir. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso, obviamente, pues si lo que yo estoy pensando me destruye, ahí sí lo reevalúo, ¿no? Y también el derecho de decirlo si quiero o de callármelo si es que así me conviene. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar y pagar yo mismo los precios de esos riesgos, es decir, de ser responsable. Entonces, si yo decido encerrarme en mi casa, no comer, no buscar ayuda y llorar todo el día y enfermarme, pues yo corro el riesgo. Tengo derecho a escoger esa manera de hacer el duelo, pero también me hago cargo de las consecuencias de haber escogido esa forma de hacer el duelo. Y por eso es importante aprender a pedir ayuda, aprender a decir, uy, ayúdenme porque realmente estoy vulnerable. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo en lugar de esperar que alguien más me dé ese permiso para obtenerlo. Este es un escrito de Jorge Bucay y les recomiendo el libro que escribió él, que es maravilloso, que se llama El camino de las lágrimas. Habla sobre ese camino de duelo que sin que nos lleve al duelo patológico, es un camino que nos lleva a la transformación. Muchas gracias por asistir y participar y pues no sé si nos queda espacio para preguntas, entonces vamos a permitir que yo los pueda como mirar a todos si se quieren dejar ver, ¿no? Y pues pueden levantar la manito, ¿no? Hay una manito ahí abajo y piden la palabra, hacen la pregunta, no sé cuántas personas hay en este momento. Vamos a ver si cerramos
la presentación para que nos podamos ver todos, ¿sí? ¿Hay alguien por ahí? Carmenza, ¿estás por ahí? Sí, Margarita, aquí estoy. Muchísimas gracias por la charla. Realmente ha sido muy buena y muy completa. ¿Sí? Hay dos personas han ido poniendo como comentarios de, oiga, muchas de esas cosas yo las sentí y sentí que los demás no entendían por qué me pasaba, ¿cierto? Y que los reconforta sentir que es normal todo esto que uno pasa por un duelo, ¿cierto? Todas estas circunstancias y entender cómo sí, qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando estamos acompañando a alguien en un duelo. Ha sido muy completa, o sea, de verdad, Margarita, es como de las Gracias. más completas que te he escuchado. Y esa última parte donde resumes como todo lo que uno siente y todo lo que uno quiere que los demás se den cuenta de lo que uno está sintiendo y de cómo es que lo deben ayudar, me parece súper, súper importante, me parece súper bonita. Te Gracias, quiero Carmenza. agradecer de una manera muy, muy importante porque Gracias. has estado magistral hoy y has estado como súper completo. Todo esto, yo creo que esto ha llevado a que la gente no tenga como muchas preguntas porque pues es que lo has tocado desde todas las partes posibles, entonces ya como que no le queda a uno como ningún vacío, lo que queda es como la vuelvo a oír y la vuelvo a oír y la vuelvo a oír. Bueno, creo que tú la grabaste, ¿cierto? Porque Sí, mucha gente me dijo, ay, Margarita, precisamente a esa hora no puedo, tengo un compromiso, o tengo una reunión de trabajo. Entonces yo le dije, no se preocupe, porque yo sé que Carmencita siempre graba eso, y entonces pues cuando ya la tengamos grabada, pues seguramente se las vamos a compartir. Y pues nuevamente invito que si bien es cierto que Carmenza ha sido muy generosa conmigo en permitirme invitar gente, yo sí los invito a que se pongan la manito en el corazón y hagamos esos aportes voluntarios, ese bono que contribuye para que Derecho a Morir Dignamente siga adelante y siga siendo esa entidad maravillosa dirigida tan magistralmente, como digo yo también por Carmencita, que además de ser la directora de DMD es mi gran amiga, quien con las uñas saca adelante esta fundación. Yo sí sé que muchos de los que yo invité hicieron sus aportes, pero quienes de pronto no lo has hecho, no los han hecho porque de pronto no pudieron, o pues hay mucha gente que uno entiende que están en una situación económica complicada o difícil, hagan algún tipo de aporte, pueda que no sean los 30.000, pueda que sean 10, pero los invito de verdad a que contribuyamos porque gracias a que DMD existe, hemos logrado avances en lo que es la muerte digna, en manejar estos temas de duelo, en facilitar estos espacios de reflexión, de replantearnos una forma más amable y más amorosa de vivir nuestros duelos, de acompañar a nuestros seres queridos, de quienes respaldamos la muerte digna, la eutanasia y todas estas formas de apoyar y que DMD los ha defendido a capa y espada, junto con los que de alguna manera vamos ahí caminando al lado de Carmenza, quien nos dirige de manera muy acertada. Entonces, gracias a todos por asistir. Bueno, si de pronto hay preguntas por ahí, pues tú dices que no hay porque pues todo quedó o muy claro o muy confuso, que no hay para preguntas, no mentiras. De todas maneras, gracias y creo que, claro, tocamos hoy un tema, porque con Carmenza planeamos este tema entre las dos, hombre, ¿qué es lo que a veces hace que un duelo se friegue? Pues es que la gente que nos acompaña nos hace sentir como si estuviéramos mal, como si estuviéramos locos, como si que, nos apuran, nos acosan. Entonces, muchos duelos se congelan y se patologizan, perdón, no es porque estemos haciendo mal el duelo, sino por precisamente esa presión de los seres que nos reúnan. Y hoy es la invitación a eso, a que tomemos conciencia, ya sea como dolientes o como en un futuro acompañantes de alguien en duelo, de cómo ser de verdad ese apoyo amoroso y eficiente para que esa persona pueda vivir
con, con su máxima expresión, lo que significa asumir y adaptarse a la muerte de un ser querido. Bueno, yo creo que no siendo más, muchísimas gracias, Margarita. Despidiendo, y gracias a todos. Gracias. Yo quiero que en diciembre hagamos una charla sobre cómo vivir la Navidad. Con mucho gusto, Carmen. Sí, señora. Exacto. Claro que sí. Y esa la haremos incluso ojalá la podamos hacer un sábado para que mi hija, que es la que siempre canta en mis conferencias, pueda acompañarnos, porque pues como ella trabaja entre semana, no puede estar aquí, para que hagamos de verdad un encuentro bonito de cómo vivir la Navidad sin mi ser querido, y cómo podemos de verdad llevar a cabo esas digámoslo así, no me gusta llamarlo celebración, porque es que realmente cuando uno muere un ser querido y uno dice celebración, le entra como en reversa, sino conmemorar la Navidad o el Año Nuevo, cada quien desde su creencia que tenga con respecto a esas fechas, pero cómo vivirlas de una manera más amorosa y amable, sin necesidad de, como hace mucha gente, de encerrarse, tomarse unas pastillas y acostarse a dormir, sino honrando precisamente a su ser querido de una manera amorosa, vivir la Navidad de una manera diferente. Claro. Y esta Navidad que será una Navidad también distinta. Muy distinta, sí, señora, porque sí, serán los duelos de no podernos reunir, de no podernos compartir, de que los que están lejos no puedan venir porque no pueden coger un avión, porque no pueden viajar, porque entonces serán Navidades distintas y aprenderemos tal vez a, no sé, qué sé yo, hacer la natilla. Afortunadamente existen las motocorreos, entonces pues yo podría hacer bueno, ahí daremos ideas de cómo vivir esta Navidad desde esta distancia y desde llamémoslo así, confinamiento o aislamiento saludable, para cuidarnos y para cuidar a nuestros seres queridos. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Margarita. Este domingo vamos a tener la película Lázaro, que la hace José Alejandro González. Grabó el deterioro mental de su papá por una demencia frontotemporal. Y es como esto, y luego tendremos un foro. Entonces los invito a que participen. Si no han recibido la información, me avisan al celular, bien sea el mío personal o al de la fundación, y les envío la información. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia. Muchísimas gracias, Margarita, nuevamente, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Muchas gracias.